Buenas tardes, chicos, buenas tardes con todos. A ver, confírmame que se escucha, que se me escucha. La pantalla ya la estoy compartiendo. Sí, profesora. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy, chicos, nos toca desarrollar todo lo que viene a ser el siglo XIX, comenzando en este caso pues con estas ideologías, ¿no? Que son las nuevas formas, no nuevas formas de pensar, sino de que cómo el hombre va evolucionando también en este caso y acomodándose un poco a los acontecimientos históricos en los cuales va a vivir, pues, ¿no? Tenemos que Uy, ¿qué pasó? ¿A alguien se le abrió su micrófono? ¿Alguien? A alguien se le abrió su micrófono. Arévalo tu micrófono. Arévalo, Cristian, su micrófono se quedó prendido. Ya, y recién pude ver quién estaba con el micrófono. Chicos, tengan mucho cuidado, que ya me ha pasado en otras clases. Estaban no sé si habrá sido en esta clase, pero estaban en la barbería, estaban escogiendo su corte de su peinado. Y no se dieron cuenta que estaban con el audio prendido y no toda la clase escuchando su corte. Cuidado. Esta vez no ha sido nada escandaloso, menos mal. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Como yo les iba mencionando, el día de hoy vamos a desarrollar desde las formas de pensar de estos, en este caso, pues, procesos históricos, ¿no? Los cuales el hombre ha ido viviendo, y eso va a generar también, pues, que ellos tengan que adecuar su forma de pensar, ¿verdad? Porque lógicamente, ¿no? Cuando todos estaban viviendo bajo, vamos a decir, la monarquía, pues todos creían, pues, ¿no? Que le debían mucha reverencia, ¿no? Al monarca, y que respetar al monarca significaba respetar también a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que eso ha quedado en el pasado. La ilustración entró con fuerza y la ilustración fue bastante predominante, ¿no? Al indicar y sobre todo valorar el sentido del conocimiento, ¿no? La búsqueda de la razón. Y con ello va a contraer pues un montón de cambios, ¿no? En cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, ¿sí? En cuanto a la tolerancia religiosa también, vamos a ver, ¿sí? Ahora, vamos a recordar, sí, que estas tendencias de tipo, vamos a decir, de pensamiento, son conocidas pues con este nombre de ideologías, ¿sí? Porque son formas de pensar en realidad, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que algunos hombres se resistirán al cambio, ¿sí? Es decir, se negarán a que las cosas pues están, vamos a decir, trascendiendo, ¿no? Que ellos están perdiendo el poder, ¿ok? Y por otro lado, pues veremos a aquellos que justamente quieren ese cambio, pero lógicamente también ese cambio no con ciertas características donde ellos sean los que puedan mandar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es esta primera de las ideologías que vamos a decir pues es la más, la resistencia al cambio, podríamos decir, ¿sí? Viene a ser el conservadurismo. Sí, el conservadurismo. El conservadurismo se va a caracterizar principalmente, ¿no? Por estos hombres que lo que quieren es qué cosa, retornar al antiguo régimen, es decir, retornar a las monarquías absolutistas. Sí, esa monarquía pues donde el rey tiene todos los poderes del Estado en su mano, ¿verdad? Y donde todos en este caso le deben pleitesía, ¿sí? Básicamente las doctrinas del conservadurismo van a encontrarse ¿dónde? En estas ideas de la restauración. ¿Tú recuerdas al Congreso de Viena? El Congreso de Viena que fue convocado por el canciller austriaco von Metternich, ¿te acuerdas? Clemens Metternich, ya este personaje, pues podría ser, no, es un claro ejemplo de conservador, porque lo que quería hacer, ¿qué cosa era? Restaurar el antiguo régimen, ¿no? Retornar al antiguo régimen, que justamente es la característica de esta tendencia, ¿sí? Ahora, vamos a decir, pues, ¿no? De los representantes del conservadurismo, lógicamente van a ser ¿quiénes? Estos
países que formaron la famosa Santa Alianza, ¿recuerdas? Austria, Prusia, Rusia, ¿verdad? Ellos se van a juntar y van a defender, en este caso, las monarquías. Y cuando vean ahí a alguien que se quiere rebelar, que quiere iniciar, en este caso, ¿no? Una revolución liberal, ¿qué van a hacer ellos? Ah, ellos van a ir y van a atacar, ¿verdad? Van a defender la monarquía, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso, como característica del conservadurismo eso, ¿no? El oponerse al cambio, ese cambio que ya se está dando, ese cambio que ya se viene desarrollando de gran manera, vamos a decir, en Francia y que se ha ido extendiendo poco a poco a los otros países, ¿ok? Ahora, esta, este conservadurismo no solo es como que, ah, yo pienso que debe de ser así, no, simplemente vamos a ver que este conservadurismo va a calar incluso, ¿qué cosa? En las formas de cómo se debe de, en este caso, de gobernar. Entonces, el conservador, ¿qué te va a decir? Ah, que quien debe de gobernar debe ser, ¿qué cosa? Un heredero. Sí, debe de ser un heredero. Por ende, debemos de tener, ¿qué cosa? Debemos de tener a un monarca, ¿verdad? Y ese monarca debe de tomar la corona, vamos a decir, por herencia, ¿sí? De ahí que se mantenga el principio de el orden social heredado, ¿sí? Así como tú eres rey por herencia, también pues tendrás que ser pueblo, ¿por qué? Por herencia, ¿verdad? Ahora, el conservadurismo está bastante ligado también a lo que viene a ser qué cosa, las tradiciones y la defensa de la iglesia. ¿Sí? La iglesia va a estar ahí presente, porque tú sabes que la iglesia es la que da la venia, pues, ¿no? En este caso, al monarca. ¿No? Que le dice, sí, monarca, usted ha sido escogido por él, usted ha sido escogido por Diosito para que usted pueda gobernar y le dice a toda la población que rendirle culto al rey es también respetar a Dios, ¿verdad? Entonces, el conservadurismo está ligado, ¿qué cosa? A las defensas, sí, a las defensas, en este caso, de las tradiciones de la iglesia. ¿Ok? Ahí los vamos a tener, en este caso, a estas dos, estos dos principios, vamos a decir, ¿no? Y hemos mencionado, claro, que el conservadurismo pues está ahí bien presente, ¿no? Con la famosa Santa Alianza y el Congreso de Viena, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Ahora, por otro lado, tenemos todo lo opuesto al conservadurismo. ¿Qué será todo lo opuesto al conservadurismo? El liberalismo. ¿Sí? El liberalismo viene a ser una teoría política que va a estar impulsada principalmente ¿por quién? Por la burguesía. Y se va a sustentar ¿qué cosa? En el uso de la razón y la defensa de la libertad, ¿sí? Uso de la razón y defensa de la libertad, ¿sí? Vamos a ver que el liberalismo va a alcanzar, vamos a decir, su máximo en el siglo XIX, ¿sí? Y vamos a ver pues que el liberalismo se puede dividir en dos, liberalismo político y liberalismo, en este caso, económico. ¿Sí? Cuando hablo de liberalismo político, es el que te va, en este caso, a marcar la clara lucha contra quién, contra la monarquía absoluta. ¿Sí? Si yo voy en contra de la monarquía absoluta, ¿qué es lo que estoy defendiendo? Lo que yo estoy defendiendo es la soberanía popular. ¿Y qué es la soberanía popular? Que ya es en este caso la segunda vez que la vamos a mencionar. La soberanía popular, chicos, viene a ser, sí, esta teoría que te indica que quien tiene la autoridad es el pueblo. ¿Sí? Quien tiene la autoridad es el pueblo, quien manda es el pueblo. Y el liberalismo lo que busca, ¿qué cosa? Es ello, que se respete la autoridad de quién, del pueblo. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que desde el liberalismo político también se busca qué cosa, reivindicar el derecho a la libertad. ¿Sí? De ahí hablamos de la defensa de la libertad, ¿no? Pero la libertad, ¿qué cosa? El derecho a la libertad individual. Y que, por supuesto, todos los ciudadanos somos iguales, ¿sí? Somos iguales ante qué? Ante la ley. ¿Ok? Ante la ley. Por ende, si todos somos iguales, todos podemos elegir y también podemos, ¿qué cosa? Ser elegidos. Sí, podemos ser elegidos. Ahora, por otro lado, el liberalismo político, vamos a ver que está ligado, ¿qué cosa? A la independencia de los poderes del Estado. Lo que inicialmente decíamos, ¿no? Separación de los poderes del Estado. Ya, efectivamente, están separados, poder ejecutivo y poder legislativo, están separados. En las monarquías, en este caso monarquías constitucionales, están separadas. Pero lo que yo voy a velar a través del liberalismo es que estas qué cosa tengan independencia.
sí, que tengan independencia, que no estén controladas por alguien, sino que éstas puedan ser, ¿qué cosa? Completamente autónomas, ¿sí? Puedan ser autónomas, ¿sí? Vamos a ver también, ¿sí? Que dentro de sus representantes, ¿no? Representantes del liberalismo político, tenemos en Francia al famoso Adolf Thiers, ¿sí? Adolf Thiers, ¿no? Que incluso él va a ser va a tener una especie de periódico o revista, ¿sí? En el cual se va a difundir, pues, las ideas del liberalismo sobre todo desde la parte política, ¿sí? Ahora, en la parte económica, el liberalismo lo que va en este caso a luchar, vamos a decir, lo que va a proponer, en este caso, es el libre mercado, ¿sí? El libre mercado. ¿Pero qué significa el libre mercado? El libre mercado básicamente te indica qué cosa, que el mercado debe de manejarse bajo la ley, qué cosa, de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? El Estado no debe de intervenir, si no debe de intervenir en la economía. ¿Sí? Básicamente el Estado lo que tiene que garantizar qué cosa es que se realice el libre el libre comercio, el libre mercado y que nada, ningún agente del Estado puede intervenir en él. ¿Qué quiere decir? Que el único, sí, el único que puede colocar, vamos a decir, ¿no? Los precios de un producto va a ser el mismo dinamismo de quién, el mismo dinamismo del mercado, de acuerdo pues a esto que nosotros conocemos como la oferta y la demanda, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del liberalismo económico, se refiere justamente a eso, ¿no? Defensa de la oferta y la demanda para la elección, en este caso, del precio de un producto y que el Estado no debe de intervenir ahí. Ahora, por otra parte, el liberalismo económico también va a velar ¿por qué? Por la defensa de la propiedad privada, la libertad de producción. Es decir, aquí el Estado no te tiene que decir qué es lo que tú tienes que vender. No, tú solito vas a decidir qué es lo que vas a vender. Sí, qué es lo que vas a producir, ¿sí? La libertad comercial empresarial, la libertad de competencia, ¿sí? Y vamos a ver pues que la base del liberalismo económico, ¿cuál viene a ser? El trabajo. ¿Sí? El trabajo, ¿sí? Uno de los grandes, en este caso, vamos a decir, pues, pensadores, ¿no? Del liberalismo económico va a ser quién? Adam Smith, ¿no? Que es considerado, ¿qué cosa? El padre del liberalismo económico, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, tú notarás que básicamente el conservadurismo y el liberalismo serán un versus, ¿verdad? Serán un versus constante, donde, lógicamente, tú vas a notar pues que quien va a ganar aquí, ¿quién es? Es el liberalismo. El liberalismo es el que se va a implantar, sobre todo por lo ganado en la Revolución Francesa, chicos, porque en la Revolución Francesa el pueblo no recupera su soberanía, recupera su autoridad y desde el momento en el que empieza pues no a ejercer el voto, a ser igual que el otro, ¿verdad? Somos iguales ante la ley, va a ser imposible que él deje de luchar, ¿no? Cuando le quieran quitar esos derechos ya ganados, ¿ya? Ahí los vamos a tener. Por otro lado, vamos a tener el nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo va a ser bastante interesante, chicos, porque gracias a él vamos a tener en este caso, pues, la conformación de naciones, ¿sí? De naciones. Básicamente, el nacionalismo se va a fundamentar en algo que nos mencionaba el liberalismo, que viene a ser, ¿qué cosa? La soberanía, ¿sí? La soberanía. En este caso le llaman la soberanía nacional. Ahora, ¿qué viene a ser la nación? Tendríamos que comenzar por ello. La nación va a ser ¿qué cosa? Una comunidad libre, autónoma, que tiene vínculos de qué? De raza. Es decir, somos de la misma raza, pertenecemos a la misma etnia, tenemos la misma lengua, el idioma, nos comunicamos, ¿verdad? Tenemos la misma historia. ¿Qué quiere decir historia? Nuestros antepasados son comunes, ¿sí? Y sobre todo tenemos qué cosa? Las mismas tradiciones, ¿sí? Las mismas tradiciones, ¿sí? Entonces, la nación es la base, ¿qué cosa? Para formar un Estado, ¿sí? El nacionalismo se fundamenta, ¿qué cosa? En la soberanía nacional y la soberanía nacional viene a ser, ¿qué cosa? La base legítima para formar un Estado. Y con ello lo que se va a buscar, ¿qué cosa es? Lograr autonomía, ¿sí? Autonomía. ¿Qué quiere decir? Las fronteras
de un Estado deben de coincidir ¿con qué? En este caso, con la nación. Sí, deben de coincidir con la nación. ¿Y qué viene a ser una nación? Este territorio, pues, que está unido por vínculos de raza, lengua, historia y tradición. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver que estos territorios que, bueno, están identificados, no tienen esto en común, ¿sí? Comparten ello, ¿sí? Se contraponen. ¿A qué? A los estados que habían sido conformados por las monarquías, ¿verdad? Y las monarquías básicamente crear una monarquía era pues yo con mi ejército tomé este territorio es mío, me pertenece y punto, ¿verdad? Me pertenece y punto. Oye, pero ni siquiera este territorio nuevo tú le obligas a pagar tus impuestos, pero este ni siquiera habla tu mismo idioma, ni siquiera tiene tus mismas tradiciones, no comparten la historia. Son grupos, en este caso raciales, completamente distintos, son etnias distintas. Al monarca no le importa. ¿Por qué? Porque yo dominé esta tierra y punto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que ellos van a ir en contra de la monarquía, ¿sí? En contra de estas fronteras artificiales que las monarquías habían creado, ¿ok? Entonces, vamos a ver que bajo esta forma de pensar, ¿sí? Bajo esta forma de pensar, bajo esta ideología, es que se van a formar, ¿qué cosa? Se van a formar estados. ¿Sí? Estados, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que aquí, ¿no? Entre sus principales, vamos a decir, representantes, tenemos aquí a Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, que justamente van a ser en este caso personajes que van a velar, ¿no? Por la unificación de dos territorios importantes, ¿no? Porque aquí con el nacionalismo, chicos, se van a crear, ¿qué cosa? Dos territorios importantes. Vamos a tener la unificación italiana, por otro lado también tendremos, ¿qué cosa? La unificación alemana, ¿sí? Los que les estoy mencionando en este caso vienen a ser los que van a crear, pues, la nación de Italia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principios, ¿no? En este caso? Defensa del territorio a través de la exaltación, ¿sí? Exaltación del territorio, la autodeterminación política, es decir, que ellos deben de elegir, ¿sí? Su forma de gobierno, y está vinculado mucho al romanticismo, pero el romanticismo, ¿sí? El romanticismo ligado a, vamos a decir, a perseguir ideales, pero ideales de patria, ¿sí? Ideales de patria, porque tú sabes que el romántico es aquel que sigue, ¿qué cosa? Sigue ideales. A veces lo romántico lo relacionamos nosotros únicamente al sentimiento, ¿verdad? Al amor, al cariño, ¿no? Ya. Pero aquí cuando hablamos de romanticismo en el nacionalismo, lo relacionamos con este ideal, ¿no? De formar una patria, de querer tanto a tu patria que tú vas a querer hacer cualquier cosa por defenderlo, ¿sí? Entonces, ese romanticismo visto desde ese punto, ¿ok? Perseguir ideales, ¿sí? ¿Ideales de qué? Ideales de patria. La siguiente, ¿sí? La siguiente, pues, ideología va a ser la del socialismo. Ahora, el socialismo, chicos, es abundante la información del socialismo, pero nosotros nos vamos a centrar en puntos, así vamos a decir, pues, resumidos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos van a solicitar para el examen de admisión? ¿Qué es lo que debemos entender? Ujú. Lo que tenemos que entender del socialismo primero es que el socialismo lo que busca es la defensa de la propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque aquí estos hombres se van a dar cuenta de que con el capitalismo, ¿sí? Con el capitalismo se han generado ciertas relaciones que ellos consideran injustas. Sí, que ellos consideran injustas. ¿Por qué? Porque el capitalista es el que es el dueño del capital, sí, el que es el dueño del capital, se ha convertido, ¿qué cosa? Básicamente en un explotador, ¿verdad? Porque ha acumulado su capital a base de la explotación de otros hombres, ¿verdad? De otros hombres. Ahora, esa explotación, vamos a decir, ha generado que ellos se enriquezcan, ¿sí? Ellos se enriquezcan. Y justamente ese enriquecimiento, que es básicamente propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada, ¿sí? Ha hecho que se generen las desigualdades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone el socialismo? Una reorganización económica, ¿sí? Una reorganización económica, convirtiendo lo privado en colectivo, ¿sí? Convirtiendo lo privado en colectivo.
Ahora, ante esta forma, vamos a decir, forma de pensar, ¿no? De convertir lo privado en colectivo, ¿sí? Vamos a tener que son dos propuestas. La primera de ellas es la del socialismo utópico y la segunda es el socialismo científico, ¿sí? En el socialismo utópico vamos a ver que ellos proponen qué cosa, la creación de una sociedad, ¿sí? Colectiva, pero sin qué cosa, sin lucha de clases, ¿sí? Es decir, que como el interés colectivo, ¿sí? Es justo en este caso, como el interés económico es colectivo, ¿sí? Todos van a organizarse, vamos a decir, para poder llegar a justamente la propiedad colectiva, ¿verdad? Para poder llegar a la propiedad colectiva. Pero ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque si tú le quitas al capitalista su propiedad, ¿tú crees que él se va a quedar con los brazos cruzados? No. ¿Va a querer que su propiedad privada se convierta en colectiva? Obviamente que no, ¿verdad? Por eso justamente, sí, por eso justamente es que le decimos utópico, porque ellos lo que proponen, ¿qué cosa? Es un cambio pacífico, ¿sí? Ellos proponen algo pacífico, algo que evidentemente no va a ocurrir, porque el que es dueño de la propiedad privada, que justamente no es la generadora de la desigualdad, ¿sí? No va a querer lo privado se convierta en colectivo, porque él se quedaría sin nada. ¿Verdad? Entonces, cuando te hablan de que el cambio va a ser pacífico, te están diciendo de que el burgués, el capitalista, va a colaborar con ese tránsito del capitalismo al socialismo. Pero ¿tú crees que él va a colaborar? No va a colaborar. ¿Quién sí va a colaborar sí es el proletariado, ¿verdad? Él sí, obviamente, ¿no? Porque podríamos decir, él no tiene nada. Pero el burgués jamás te va a apoyar. Por eso decimos que esta viene a ser una tendencia del socialismo utópica, porque el cambio no puede darse de manera pacífica. ¿Sí? No puede darse de manera pacífica. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. La otra parte del socialismo viene a ser el socialismo científico, básicamente planteado por las ideas de quién, de Carlos Marx y Engels también, ¿sí? Vamos a ver que ellos lo que plantean, si es vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de la historia, ¿no? Ellos te van a decir que la lucha constante de clases es lo que ha generado el cambio en la historia, ¿sí? Y es más, la historia tiene ellos proponen una periodificación de la historia de acuerdo a qué cosa, a los modos de producción, ¿sí? De acuerdo a los modos de producción, ¿ok? Y vamos a tener pues que lo que ellos proponen básicamente es qué cosa, la dictadura del proletariado. Dicen que cuando el proletario llegue a gobernar, ¿sí? Cuando el proletario llegue a gobernar, ¿en qué se convertiría ese Estado? Se convertiría en un socialismo. Solo cuando el proletario, ¿qué cosa? Llega al gobierno y establece qué cosa? Establece, vamos a decir, pues su gobierno. El establecimiento de gobierno del proletariado es el socialismo, ¿sí? Pero cuando este gobierno, sí, que en este caso fue, eh, tomó el poder, ¿verdad? Tomó el poder. Cuando este gobierno, este gobierno que está siendo, pues vamos a decir, pues dirigido por el proletariado, sí, que es socialismo, sí, se logra, sí, suprimir la propiedad privada, sí, ahí recién estaríamos hablando de qué? De comunismo. ¿Qué quiere decir? Que el socialismo solo es un tránsito para poder llegar a qué? Al comunismo. Sí, esa es en este caso la propuesta. Y lógicamente ellos lo que plantean, ¿qué cosa es? Es que esto no va a ser de forma pacífica, sino que esto va a ser qué cosa, para que se pueda generar esto que se debe tener una revolución. Sí, y una revolución no más que necesita, es cómo sea una revolución. Una revolución es pues en este caso violenta. ¿Sí? Es violenta, ¿sí? Entonces, por eso decimos científico, ¿por qué? Porque es más realista, ¿sí? Utópico, ¿por qué? Porque es imposible que el burgués apoye el tránsito del capitalismo al socialismo. En cambio, del otro lado te dicen, no, pues se tiene que hacer por la vía violenta, porque si no, ellos no van a querer ceder, no van a querer soltar el poder. Pero el poder que les ha dado, ¿qué cosa? Su capital.
¿sí? Entonces, estos son los dos planteamientos, vamos a decir, ¿sí? Vamos a decir, son los dos planteamientos respecto al socialismo, ¿sí? Y lógicamente está ligado bastante a lo que es ¿cómo se llama? Está ligado bastante a lo que es los sectores trabajadores, ¿sí? La masa trabajadora. Sí, el proletariado, porque es ahí donde tú vas a poder notar estas diferencias, pues sí, estas diferencias, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, tenemos luego, ¿sí? Otra tendencia, ¿sí? Esta tendencia es un tanto mucho más radical. Podríamos pensar que el socialismo científico que te dice, ¿no? El cambio, ¿no? Del capitalismo, el socialismo va a ser violento, ¿no? Y podríamos pensar que, uy, eso es lo más fuerte, ¿no? Pero en realidad tenemos aquí otros que no quieren ni siquiera la formación de un Estado. ¿Cómo se llaman ellos? Los anarquistas. ¿Sí? Los anarquistas en realidad surgen a partir de qué? Del socialismo, es decir, que son más radicales que el socialismo, ¿sí? Y se oponen, ¿qué cosa? A toda forma de organización, ¿sí? Organización de la población. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo que exigen es la abolición del Estado y de toda forma de autoridad, ¿sí? Toda forma de autoridad que atente contra la libertad del individuo, ¿sí? Ellos van a señalar, por ejemplo, que los hombres todos son iguales y que podían, ¿qué cosa? O que pueden autogobernarse a sí mismos sin la necesidad de tener autoridades, sin la necesidad de tener leyes, sin la necesidad de tener controles, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir? Ah, ellos lo que te proponen son comunas autónomas o en lo que se conocería como comunas de autogestión, ¿sí? Donde la propiedad, ¿qué sería? La propiedad sería colectiva, ¿sí? Donde la propiedad sería colectiva. Profesora, es algo así como el socialismo, pero claro, el socialismo por lo menos te dice que alguien tiene que dirigirlo y ese alguien es el Estado. En cambio, el anarquista te dice que no hay Estado porque el individuo puede autogobernarse. Entonces, ¿cómo? Pero debe existir algún orden. El máximo orden son comunas de autogestión. Y estas comunas de autogestión, a ver si queremos entenderlas en palabras más simples, sería algo así como una banda. ¿Tú recuerdas a la banda, las bandas del proceso de hominización, ¿verdad? El paleolítico. Todos trabajaban y todos comían, ¿verdad? Ya. Y básicamente lo que ellos te proponen es eso. No hay jefe, no hay líder, todos trabajan qué cosa por igual. ¿Sí? Y estas comunas lógicamente serían qué cosa autónomas. ¿Sí? Ahora, una de las frases muy características de los anarquistas viene a ser ni Dios, ni patria, ni ley. O sea, ellos no creen en absolutamente nadie. ¿Sí? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Estos son en este caso las corrientes de pensamiento, ¿sí? Estas son las nuevas formas en este caso de pensar, ¿no? Que se van a ir adecuando, como les digo, al cambio histórico, ¿verdad? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahora, esto va a caracterizar a todo el siglo XIX, ¿sí? Todo el siglo XIX. Ahora, vamos a ir a recordar un poquito lo que había sucedido en Francia en última instancia, ¿verdad? Tú recordarás que se dio la Revolución Francesa de 1789, ¿verdad? Cayó, en este caso, que tuvo tres etapas, la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial con Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón fue vencido y todas las ideas liberales tuvieron que reducirse ¿a dónde? A Francia, que lo único bueno, no lo único que logró, sino que el gran cambio que logró. Ay, discúlpenme, chicos, voy a tomar agüita. Donde el gran cambio que se logró en Francia fue el de establecer una monarquía constitucional, ¿verdad? Donde había qué cosa? Había un parlamento, ¿verdad? Un parlamento, ¿no? Porque la constitución indicaba ello, ¿sí? Ahora, quien logró en este caso, pues, mantener la característica, ¿no? De monarquía, ¿quién va a ser? Va a ser el famosísimo Luis XVIII, hermano de Luis XVI, que tuvo que venir, pues, ¿no? Rey Borbón que tuvo que venir para poder gobernar, ya que a su hermano lo habían guillotinado, ¿verdad? Ya su hermano había desaparecido y tenía que ir alguien, en este caso, para mantener justamente esa idea de la herencia, el gobierno por herencia, tenía que venir alguien. En este caso fue su hermano, ¿sí? Ahora, este Luis XVIII,
¿sí? Luis XVIII había logrado, pues en este caso, mantener cierto orden. ¿Por qué? Porque él había cedido, ¿qué cosa? A los avances de los liberales, ¿sí? Los avances de los liberales, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando Luis XVIII muere, no nos va a durar para toda la vida Luis XVIII, ¿sí? ¿Vendrá quién? Llegará a Francia el famosísimo Carlos X. Y Carlos X no es un personaje, ¿sí? No es un personaje el cual, pues vamos a decir que es moderado. No. Él cuando regresa, él lo que quiere, ¿qué cosa? Es recuperar todos los derechos de la monarquía. Quiere recuperar sus privilegios. Quiere establecer, ¿qué cosa? Alianzas nuevamente con el alto clero. Recuerda que el clero ahora era uno más, tenía que pagar sus impuestos y todo ya. Cuando llega Carlos X, lo que busca es eso, retornar al absolutismo. Pero tú crees que el pueblo que ya está gozando, ¿no? Por ejemplo, de su derecho al voto, sobre todo el burgués, ¿ya? Derecho al voto, tener representantes en el Parlamento, ¿tú crees que lo va a ceder? No, porque a ese burgués, al pueblo, le ha costado, ¿verdad? Le ha costado años poder lograr ello, ¿verdad? Y no piensa regresar al absolutismo. Es por eso que cuando Carlos X, rey, en este caso Borbón, empieza, ¿sí? Empieza a atentar contra las libertades, pues, ¿no? Logradas por la Revolución Francesa, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo se va a alzar nuevamente en armas. ¿Sí? Entonces, básicamente, las causas de la revolución, porque esta revolución de 1830 no es más que la revolución francesa de 1830. ¿Sí? Revolución francesa de 1830. No lo vayas a confundir. Las revoluciones liberales, estas dos, la de 1830 y la de 1848, van a tener como foco, ¿qué cosa? Francia. Después se van a extender, pero el foco principal, ¿cuál será? Será Francia, ¿sí? Muy bien. Ahora, las causas va a ser, pues, ¿no? Que Carlos X, ¿sí? Va a dar las ordenanzas de Saint-Cloud. Ahora, las ordenanzas de Saint-Cloud, ¿qué hacían? Suspendían la libertad de prensa, ¿sí? Disolvían la Cámara de Diputados, ¿sí? Lo que en este caso funcionaba como un congreso, ¿sí? Modificaba el derecho al voto electoral, restringiendo el voto. Ya de por sí, no todos los hombres votaban, eso hay que tenerlo claro, ¿sí? No, no todos los hombres votaban. Pero ahora eso se restringió mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás atentando, ¿sí? Estás atentando contra lo logrado, contra lo ganado, ¿verdad? En este caso, por parte del pueblo, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Concediéndole los privilegios a la iglesia. Básicamente, la iglesia que estaba recuperando sus privilegios, al igual que la nobleza. ¿Ok? Entonces, esto va a ser tomado como una afrenta, lógicamente, por el pueblo, y el pueblo, ¿qué va a hacer? Se va a organizar, ¿sí? Se va a organizar. En este caso, vamos a ver qué cosa, la sublevación del pueblo, ¿sí? Sobre todo, ¿qué cosa? De París, en 1830, ¿sí? Quien va a estar a la cabeza será, en este caso, el marqués Lafayette, ¿sí? Va a poner, en este caso, pues, se pone al frente, ¿no? de la oposición liberal, vamos a decir, ¿sí? Y a él se le van a sumar militares que eran veteranos de guerra. ¿De qué guerra? De las guerras napoleónicas, ¿sí? Grandes intelectuales, periodistas, financistas también, ¿sí? Y van a terminar derrocando, ¿sí? Derrocando a Carlos X en lo que se conoce como las Tres Gloriosas Jornadas, 27, 28 y 29 de julio de 1830, ¿sí? Vamos a ver que saldrán a las calles. Ahora, vamos a ver que Carlos X, lo que antes, después justamente de que se produzca su caída, ¿sí? Antes de que se produzca su caída, lo que vamos a ver es que él va a eliminar, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? La Cámara de Diputados, ¿sí? Y al no tener Cámara de Diputados, sí, en la Constitución indicaba que él podía gobernar por
en este caso, podía gobernar por peligro de seguridad del Estado. Así se llamaba, sí había un decreto que se llamaba así, ¿no? Peligro de seguridad del Estado. Y vamos a ver, pues, que él creía que iba a poder gobernar solito, ¿sí? Pero es ahí donde viene, ¿qué cosa? Todas las manifestaciones populares, ¿sí? Y le pedían a Carlos X que renunciara, ¿sí? Renunciar, ¿sí? Vamos a ver que él no va a querer renunciar, pero luego de estas 3 jornadas, ¿sí? De estos 3 días, 27, 28 y 29 de julio, ¿sí? Carlos X se va a quedar sin qué, sin ejército que lo pueda respaldar militarmente, por lo cual él se va a ver obligado a renunciar un 16 de agosto. Sí, renuncia un 16 de agosto y huye de Francia. ¿A dónde se va a ir? Se va a ir a Inglaterra. Sí, se va a ir a Inglaterra. Nos hemos quedado sin rey en Francia. Nos quedamos sin rey. Ahora, ¿quién va a gobernar? Aquí vamos a ver, pues, que la alta burguesía, ¿sí? La alta burguesía va a proclamar como rey al famoso duque de Orleans. ¿Quién es el duque de Orleans? Luis Felipe, conocido como el rey burgués. Por acá lo voy a poner. Ahí no me deja escribir. Rey burgués. Este personaje era pues literal un burgués, ya, un burgués, sí. Sus hijos iban a las mismas escuelas de los hijos de la alta burguesía, ¿sí? Ahora, lógicamente, Luis Felipe primero, el rey burgués, ¿sí? Promete respetar la Constitución, ¿sí? Promete respetar la Constitución y gobernar, en este caso, ¿no? Bajo una política liberal, ¿sí? Pero él va a gobernar en favor de quién? En favor de la alta burguesía. Sí, él va a gobernar para ellos, ¿sí? Pero esto va a significar algo muy interesante, ¿no? Porque se acaba, ¿qué cosa? Se acaba la dinastía borbónica en Francia, porque Luis Felipe no es Borbón, ¿sí? Luis Felipe no es Borbón, pero sin embargo está siendo declarado como rey, ¿sí? Entonces vamos a ver que la nobleza, pues en este caso restablecida, tras vencer a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que pues, había sido restablecida con Luis XVIII, ¿verdad? Regresó la nobleza, esta nobleza de herencia había regresado tras vencer a Napoleón Bonaparte y había logrado, en este caso, tener el poder hasta 1830. Pero Carlos X, al no ceder, en este caso, ante los liberales, ¿qué hizo? Perdió la corona. Tuvo que renunciar y huir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la nobleza monárquica ahora está siendo reemplazada ¿por quién? Por la burguesía, ¿sí? Está siendo reemplazada por la burguesía. La burguesía toma el poder y entra en una etapa de auge. Sí, entra en una etapa de auge. Sí, ahora, esta revolución se va a pasar por toda Europa. Van a tomar como ejemplo a Francia, ¿verdad? Ahora, Luis Felipe gobierna para la alta burguesía y lo prometió en este caso gobernar bajo, en este caso, una constitución, ¿verdad? Y efectivamente lo hace. Pero vamos a ver que él no va a poder controlarla. ¿Cómo que no puede controlar a la profesora? Claro. ¿Recuerdas que cuando hablamos de las monarquías, te decían, pues, ¿no? De que, la monarquía tiene que ser, los teóricos monárquicos en este caso, te decían que el monarca tiene que tener manos fuertes, ¿no? Manos fuertes porque tiene que ser, pues, autoritario, ¿verdad? Y Luis Felipe, al parecer, en este caso cede mucho, sí cede mucho a la alta burguesía, dejando de lado, ¿qué cosa? Las necesidades de la baja burguesía, del proletariado, ¿sí? Entonces, cuando se empieza, ¿sí? A generar crisis, ¿sí? Porque vamos a tener una serie de crisis: crisis agrícola, crisis industrial, crisis financiera, ¿sí? Se va a crear todo una situación de inseguridad económica, ¿sí? Va a existir desconfianza hacia el régimen y esto ocasionará, ¿qué cosa? El estallido de huelgas y paros, ¿sí?
Adicional a eso, vamos a ver que Luis Felipe es bastante conservador, ¿sí? Es bastante conservador, quiere mantener el poder en este caso, ¿no? Quiere seguir siendo rey, ¿sí? Y no hay apertura política, ¿sí? Hacia los otros sectores menos beneficiados, ¿sí? Es por eso que vamos a ver que la mediana burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado empezará, ¿qué cosa? Empezará a reclamar sus derechos políticos, ¿sí? ¿Los obtendrá así nada más reclamando? Pues no, él no se los quiere dar, si no se los quiere dar. Entonces, vamos a ver que ante la falta de reformas, ante la miseria del proletariado y ante la prohibición de los banquetes públicos, ¿sí? La prohibición de los banquetes públicos, veremos, ¿sí? Veremos que nuevamente estallarán, ¿qué cosa? Estallarán las revueltas, estallará la revolución. Ahora, es importante mencionar que eran los banquetes públicos. Los banquetes públicos básicamente vienen a ser estos, vamos a decir, estas reuniones de tendencia populistas en realidad, ¿sí? Donde se generaban debates, ¿sí? Se generan debates y muchas veces se genera, ¿qué cosa? La crítica hacia el Estado, ¿sí? Ahora, se habían realizado alrededor de 17, 18 banquetes públicos, donde efectivamente también había comidita y al final, ¿no? Pero era como una especie de, vamos a decir, de pasacalle, ¿no? Se paseaban por toda la ciudad, ¿no? Convocando, llamando, ¿no? A que fuesen a escuchar, ¿no? El debate. Y eso ocasionaba, pues, ¿no? De que finalmente todos se terminaran aglutinando en un lugar y escuchaban, ¿no? Cómo se hacían estos grandes debates, ¿no? Donde se hablaba, pues, ¿no? De cuáles deberían de ser los cambios para el Estado, ¿verdad? Donde el proletario decía, wow, no, mira, me están defendiendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa persona, ¿verdad? Entonces, esos banquetes se prohibieron, pero ya la semillita de la discordia respecto a la forma de gobierno ya había sido sembrada, ¿verdad? Y cuando la gente dice, ¿y por qué lo están prohibiendo? ¿No? Y todas esas ideas pues, que se habían difundido a través de estos banquetes públicos terminarán en este caso desarrollando lo que se conoce como las jornadas de febrero. Las jornadas de febrero van a ser estas que van a ocasionar la caída de Luis Felipe I, ¿sí? Vamos a ver que los estudiantes, obreros, ¿sí? Vamos a ver que en este caso, cansados, pues cansados del autoritarismo de Luis Felipe primero, ¿sí? Las condiciones duras económicas que se habían desarrollado, ¿no? En Nigeria, van a salir, ¿qué cosa? Van a salir a protestar, ¿sí? Van a salir a protestar, ¿sí? Pero vamos a ver, pues, que el rey mandará a su ejército, pero el ejército básicamente no va a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? El rey va a terminar siendo derrotado y abdicando al trono. Va a tener que huir. ¿Dónde se va a refugiar? Al parecer, el lugar favorito de los refugiados de franceses, reyes franceses, era Inglaterra. Va a ir a Inglaterra. Y desde Inglaterra, en este caso, pues en este caso, se va a tener que refugiar ahí, no va a regresar más. No tenemos rey en Francia. Ahora, ¿qué va a suceder? No, ya se fue Luis Felipe. ¿Quién gobernará? Ahí se establecerá lo que se conoce como el inicio de la Segunda República Francesa. Se va a establecer primero un gobierno provisional, ¿sí? Este gobierno provisional va a estar presidido por Alfonso Lamartine, el cual pues va en este caso a tener, va a ser bastante complejo este gobierno porque va a tener muchos sectores, ¿sí? Muchas alianzas, ¿sí? Entonces no se sabe con claridad, ¿no? Cuál sería su tendencia, porque hay muchos que lo van a apoyar y van a tener un espacio, ¿sí? Ahora, él va a gobernar, ¿sí? Él va a gobernar de forma provisoria, ¿sí? Dando, pues, ¿no? Supresión a la pena de muerte, dando libertad a la prensa, reduciendo la jornada laboral a 10 horas, ¿no? Dando lo que es la libertad de huelga, ¿sí? Pero vamos a ver que en este caso, posterior a ese gobierno, bueno, durante este gobierno, incluso se va a propiciar pues una revuelta contra la Martiné. Tampoco lo van a querer, ¿sí? Mira, Luis Felipe cae con las jornadas de febrero y la Martiné cae con las jornadas de junio. Pero para ese entonces ya se estaban realizando, ¿qué cosa? Ya se estaban realizando una nueva constitución.
¿sí? Se estaba promulgando una constitución de carácter presidencial, porque ya no hay rey en Francia. Entonces, lo que estaban redactando, ¿qué cosa? La Asamblea Constituyente estaba redactando una constitución presidencial. Esta constitución presidencial, en este caso, lo que indicaba era convocar a elecciones, elecciones para escoger a un presidente, ¿sí? Y en esas elecciones presidenciales, ¿quién ganará? Va a vencer abrumadoramente el queridísimo y aclamado Luis Bonaparte, sobrino del mismísimo Napoleón, ¿sí? Sobrino de Napoleón Bonaparte. Y muchos sectores, en este caso, lo van a apoyar, ¿sí? Desde conservadores, en este caso, algunos, en este caso, liberales, ¿sí? Lo van a apoyar y él tomará, ¿sí? Él tomará la presidencia. Se proclamará como presidente desde 1848 a 1800, sí, 1851, ¿sí? Ahí tendremos, sí, ahí tendremos el gobierno, pues, del presidente Luis Bonaparte. Pero ¿saben qué va a pasar, chicos? Que había mucha convulsión social, ¿ya? Mucha convulsión social en Francia, ¿sí? Por lo que él se va a nombrar como emperador, ¿sí? Se va a nombrar como emperador en 1852. Va a implantar qué cosa? El segundo imperio napoleónico. Profesora, se acaba la República, inicia el segundo imperio napoleónico, sí. Y se va en este caso a coronar, sí, se va a coronar como Napoleón III, ¿sí? Pero eso ya viene a ser cosa, una historia más adelantada, ¿sí? Hasta aquí vamos a, en este caso, mencionar lo que viene a ser el proceso de las revoluciones liberales, ¿sí? Ahora, yo le mencionaba, Francia será el foco de infección, vamos a decir, de este tipo de revolución. Y esto va a ocasionar que la revolución se propague por toda Europa, ¿sí? Se propague por toda Europa. Vamos a ver que va a llegar hasta dónde. Bélgica, va a llegar en este caso a lo que viene a ser ay, ¿cómo se llama? La zona de Italia, de Alemania. Sí, Prusia vamos a tener, en Austria-Hungría también van a hacer intentos, ¿qué cosa? De establecer repúblicas, ¿sí? ¿Y cómo se llama a esa propagación de la revolución liberal por toda Europa? Primavera de los pueblos, ¿sí? Cuando hablamos de revolución, tú sabes que estamos hablando de un gran cambio que se va a producir. Y ese cambio se va a producir, ¿sí? Efectivamente, se va a producir, pues, y vamos a tenerlo bastante marcado. Cuando hablamos de Revolución Francesa, recordarás tú, la de 1789 fue la que acabó con qué, con el absolutismo. Del absolutismo que pasamos a la monarquía constitucional. Pero estamos viendo que aquí con este proceso revolucionario del 48 se acabó la monarquía constitucional. Ya no tenemos más monarcas. Ahora, ¿qué tenemos? Presidentes. Y cuando gobierna un presidente, ¿cómo se llama ese tipo de gobierno? República. ¿Qué quiere decir? Que en las revoluciones liberales de 1830 y 1848, el gran cambio, ¿cuál es? El establecimiento de repúblicas. ¿Sí? El establecimiento de repúblicas, ¿sí? Y por supuesto, pues cae la monarquía constitucional y pasamos a república, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestra gran revolución liberal, ¿sí? Ahora pasemos al siguiente tema. El siguiente tema viene a ser la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial pues va a tener como tiempo, vamos a decir, de desarrollo 1870, perdón, y 1914, ¿sí? Ahora, tú vas a ver, sí, tú vas a ver que esta segunda revolución industrial va a tener un cambio en cuanto a las fuentes de energía, ¿sí? Fuentes de energía. ¿Qué vienen a ser las fuentes de energía? En este caso, las que van a propiciar, ¿sí? El desarrollo, pues, ¿no? De la producción, ¿ok? Ahora, vamos a tener aquí. Ay, chicos, qué calor que hace, ¿sí? Vamos a tener aquí que será la segunda etapa, ¿sí? Del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado, ¿sí? Y
lo que llevará consigo un enfrentamiento de las potencias industriales europeas por poder controlar los mercados, ¿sí? Por poder controlar los mercados. Si antes hablábamos que las fuentes de energía eran el petróleo, perdón, antes las fuentes de energía eran el carbón y el vapor. Ahora cambiaremos y pasaremos a qué? Al petróleo y la electricidad, ¿sí? Y la electricidad, ¿sí? Ahora, vamos a ver también, ¿sí? Vamos a ver también que como parte, ¿sí? De la segunda revolución industrial, destaca bastante, ¿sí? Destaca bastante lo que viene a ser el avance en cuanto al transporte. ¿Cómo que el avance del transporte? Claro que sí. Vamos a tener, sí, vamos a tener que ya en la primera revolución industrial se había expandido, ¿qué cosa? Se había expandido el ferrocarril. Y tú sabes que el ferrocarril era importante, ¿por qué? Porque te permitía transportar tus productos a distintas ciudades e incluso a distintos países. Y mira tú cómo va a ser la expansión del ferrocarril en Europa. Todas esas líneas rojitas que tú observas, esas manchitas rojitas, estas manchitas rojitas que tú estás observando aquí, mira, en 1840, mira, Inglaterra, ¿no? Por ahí un poquitito tenemos por aquí. 5 años después, mira cómo se va expandiendo. 5 años más adelante, ya se nota en este caso, mira, puedo ver todas las líneas férreas que en este caso están conectadas, ¿sí? 1870, más aún, mira. 1880, mira tú cómo está. Pregunto yo en Perú, ¿cuántas líneas férreas tenemos? Uno. Y uno está en construcción, ¿verdad? Ahí cuando tú analices también un poquito, cuando te digan, no, que el Perú es un país en vías de desarrollo, y uno de los factores a evaluar justamente viene a ser qué cosa, la calidad de su transporte, ¿sí? Y efectivamente, calidad del transporte no tenemos, ¿verdad? Y es algo que se tiene que subsanar para poder buscar, en este caso, ¿no? Subir de categoría internacional, ¿sí? Muy bien. Ahora, vayamos por las características, ¿sí? Las características de la segunda, del segundo, en este caso, revolución industrial. Ahora, esto se va a desarrollar casi casi la segunda mitad, por eso hablamos de 1870, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Donde vamos a ver que el sistema capitalista va a expandirse mucho más, ¿sí? Y esto se va a notar, como yo les decía, con el uso de nuevas energías, pero también con el uso, ¿qué cosa? De nuevas materias primas, ¿sí? Aparecerán nuevas industrias, aparecerán nuevas máquinas que lo que van a hacer es acelerar el proceso productivo y también veremos qué cosa, innovaciones técnicas, ¿sí? Básicamente, las empresas aquí lo que también buscarán hacer qué cosa es asociarse entre empresas, ¿sí? Para poder qué cosa, repartirse el mercado, ¿sí? ¿Qué cosa vamos a ver? Monopolios, la creación de monopolios, ¿sí? Ahora, vamos a ver también que se van a expandir lo que vienen a ser las migraciones. Surgen nuevas potencias, si surgen nuevas potencias, como lo va a hacer Estados Unidos y Alemania, y terminarán desplazando a quién? A la famosísima Inglaterra o Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña. Ahora, si yo menciono nuevas materias primas, vamos a ver, pues, ¿no? Que aparecerá, ¿sí? Lo que viene a ser el acero, ¿sí? Aparecerá el acero. Y el acero era importante, ¿por qué? Porque será la base esto será un material básico para la industria, en lo que vamos a decir, pues el acero era mucho más barato de obtener, ¿sí? Podía producirse en grandes cantidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que el acero va a desplazar ¿a quién? Va a desplazar el hierro, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, por otro lado, también vamos a tener, como ya les mencionaba, las fuentes de energía, ¿no? El petróleo y la electricidad, ¿sí? Porque vamos a ver que la electricidad, en este caso, era una energía mucho más limpia y era también mucho más barata que el carbón.
El carbón en este caso te generaba mucho desecho, te generaba hollín, ¿verdad? Sí, por eso es que va a ser reemplazado rápidamente por la electricidad, ¿sí? Adicional a eso, vamos a ver también que el petróleo, si en relación ya el petróleo, va a desplazar rápidamente ¿qué cosa? A la máquina de vapor. Ahora, tú sabes que la máquina de vapor necesitaba ¿qué cosa? Eh, Básicamente el vapor era un tipo de combustión interna, ¿verdad? Que necesitaba inicialmente ¿qué cosa? Carbón o incluso también necesitaba gas, ¿verdad? Pero esto era muy difícil de conseguir. Entonces, vamos a ver que con el petróleo, sí, el petróleo, perdón, con el petróleo vamos a poder conseguir gas, ¿sí? Y con ello vamos a poder, ¿qué cosa? Tener en este caso en gran cantidad, ¿sí? Es su uso. Es por eso que cuando hablamos de las principales industrias que se van a desarrollar, tendremos que mencionar sí o sí, ¿qué cosa? A la industria eléctrica, ¿sí? Y a la industria petrolera. ¿Sí? Ahora, la industria eléctrica inicialmente apareció como alumbrado público, pero después ya empezó, ¿qué cosa? Como lo que es una energía mucho más limpia, genera menos desechos, empezó a utilizarse, ¿qué cosa? En fines industriales y en los medios de transporte. La industria petrolera también destacará que el gran John Rockefeller con la Standard Oil Company, ¿sí? Entre otras de las industrias, vamos a ver qué cosa, la industria farmacéutica. ¿Sí? ¿Cómo que la industria farmacéutica? Claro que sí. La industria farmacéutica va a, en este caso, a elevarte lo que vienen a ser medicinas. ¿Sí? Y vamos a ver, pues, ¿no? La difusión de lo que viene a ser las vacunas. ¿Sí? Ahí tú podrás observar, ¿no? Pues una publicidad, profesora, ¿qué es eso? Yo lo hago mejor. Ya. Las aspirinas de Bayer, mira, fabricación especial para España. ¿Sí? Se utilizaba muy bien para dolor de cabeza, el famoso dolor de cabeza, dolor de muelas, mira, ¿no? Miren esta publicidad. Aquí aparece qué cosa, los laboratorios Bayer. Sí, Bayer. Y con ello también en este caso se va a dar un mejor control de qué es lo que vienen a ser las enfermedades. Sí, vamos a tener también lo que viene a ser la industria automovilística. ¿Quién va a destacar aquí? Ford Motor, ¿sí? Que hasta la actualidad existe, ¿sí? También vamos a tener la industria del acero, ¿sí? Los famosos hornos Basement, ya hemos mencionado que el acero es el que va a reemplazar al hierro y que era pues en este caso indispensable para la producción industrial, ¿sí? Y esto lógicamente va a permitir, ¿qué cosa? El aumento de la producción. Cuando hablamos de, en este caso, la organización, ¿sí? Del trabajo, es importante mencionar qué cosa estos sistemas científicos. Aquí se va a llegar a analizar un poco más qué es lo que yo debo de hacer para tener cosas mayores ganancias y mayor productividad. Es así que nacerán como teorías. ¿Qué cosa? El taylorismo y el fordismo. El taylorismo, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Reducir costos de producción mediante cadena de montaje. Taylorismo te dice eso. Para reducir costos, ¿qué necesitas? Necesitas establecer cadenas de montaje. ¿Pero qué te dice el fordismo? Sí, efectivamente. Pero en esta cadena de montajes es cómo puedes hacerlo más efectivo cuando tú promueves la especialización. ¿Por qué? Porque una persona se vuelve especialista en su trabajo y ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer más rápido. Y si es más rápido, ¿qué cosa? Reduce el tiempo de producción. Y si reduce el tiempo de producción, está reduciendo, ¿qué cosa? Está ocasionando que se produzca en mayor cantidad. Es decir, que al día tú vas a tener mayor cantidad de producción. Ahora, el Fordismo va consigo qué cosa, que si un trabajador es especialista, si un trabajador pues hace bien, vamos a decir, su trabajo, ¿qué cosa merece? Mejoras salariales, ¿sí? Pero si es un trabajador que no conoce, no sabe, no se especializa, no es experto en algo, entonces comenzará con un sueldo básico. ¿Sí? Entonces, el taylorismo y el fordismo te dicen ello, ¿sí? Vamos a decir, van a ser teorías son sistemas científicos, ¿sí? Sistemas científicos en la organización del trabajo. Taylorismo, reducción de costos de producción. Fordismo, producción en cadena a través de la especialización que justamente garantiza reducción de costos y mejoras salariales para los trabajadores. Ahora, profesora, qué magnífico todo esto. Hermoso, profesora, porque vamos a tener producción, en este caso, a gran escala,
¿sí? Pero, vamos a ver que esto generará ciertas consecuencias. Como va a ser, ¿sí? Como va a ser la crisis económica de 1873 en los Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ver, sí, vamos a ver que esta crisis, conocida como el Gran Pánico, se va a producirse, ¿cómo? Por la sobreproducción, ¿sí? Por la sobreproducción. Aquí vamos a ver, sí, aquí vamos a ver que pues las empresas estadounidenses, porque tú sabes que Estados Unidos va a ser una de las principales potencias, vamos a decir, ¿no? Que aparecerán, han generado una gran sobreproducción, han producido demasiado. Y eso en este caso se había dado a través de especulación, que más adelante también lo vamos a desarrollar, pero ya a gran escala. Pero aquí va a ser como que una cucharita de su medicina. Sí, ¿esto producto de qué? De la sobreproducción. Porque Estados Unidos inmediatamente como Estado va a poner, en este caso, va a buscar soluciones y va a salvar a las empresas. Sí, va a salvar a las empresas de la crisis. ¿Sí? Esa es la crisis económica de 1873. ¿Sí? Ahora, otra de las consecuencias viene a ser el surgimiento de grandes monopolios industriales. ¿Qué quiere decir? Cuando tú hablas de monopolios, ¿qué quiere decir? Que las empresas se van a empezar a juntar, van a tener acuerdos. Sí, algunas donde una absorbe a las demás, y la idea es que sea el único productor y como único productor controle el precio, ¿verdad? Ya, otras que en este caso simplemente se aliaban para acordar precios, sí, acordar precios, sí. Entonces surgen los grandes monopolios industriales. ¿Sí? Estos monopolios que seguramente en economía los han de mencionar, ¿no? Cartel, holding, truth. Algunos incluso de estos monopolios están prohibidos. Sí, están prohibidos en algunos, en este caso en algunos países, porque justamente ¿qué hacen? Controlan el mercado el producto de un mercado y ellos colocan el precio que se les da la gana y eso atenta contra qué? Contra el bienestar del comprador, ¿verdad? Ahí está. Pero surgirán aquí en base a qué cosa? A la segunda revolución industrial. También surgirá qué cosa? El famoso capital financiero cuando hablamos ya en grandes cantidades, ¿sí? Para la inversión. Tendremos también sobrepoblación y gran migración europea, ¿sí? Sobrepoblación porque lógicamente al tener más productos se mejoran las condiciones de vida. Esas condiciones de vida mejor estarán en la ciudad, lo que ocasionará en este caso la gran migración europea, ¿sí? Las ciudades seguirán creciendo, sí, seguirán creciendo. También tendremos qué cosa, sobreproducción, sí, sobreproducción, lo que conllevará a que los estados tengan que buscar qué cosa, nuevos mercados. ¿Por qué van a buscar mercados? Porque lógicamente de nada me sirve tener gran cantidad de productos, sí, gran cantidad de productos en stock, en mi fábrica. No tengo compradores. ¿Quién me tiene que garantizar los compradores? Ah, el Estado. El Estado tiene que buscar nuevas colonias a donde yo pueda llevar mis productos a hacer, para que puedan ser, ¿qué cosa? Vendidos. ¿Sí? Ahí los vamos a tener. Ahora, la segunda revolución industrial, chicos, está así directamente ligada con el imperialismo. ¿Por qué? Porque el imperialismo será, ¿qué cosa? La neocolonización. ¿Sí? Donde nosotros vamos a ver, pues, ¿no? Que una metrópoli que es potencia, que es fuerte, va a dominar económica y políticamente a quién? A otro territorio que está menos desarrollado. ¿Sí? Ahora vamos a ver que el imperialismo va a llegar a su apogeo durante la segunda revolución industrial. Y justamente ya les mencioné, ¿no? Esta sobreproducción lo que ocasiona es eso. Ocasiona que los estados tengan que buscar nuevos mercados. Y es ahí pues donde surge el famoso imperialismo, ¿no? Su máximo apogeo en este periodo, ¿sí? Ahora, características. Tendremos extensos imperios, sí, extensos imperios. Estos, sí, estos van a acrecentar, vamos a decir, sus territorios en base, sí, en base a lo que viene a ser, ay, perdonen, chicos, voy a tomar agüita. Ya. Van a acrecentar sus territorios en base a lo que vienen a ser colonias. Vamos a ver incluso aquí que aparecerá, por ejemplo, no aparecerá porque ya Inglaterra ya era grande, vamos a decir, ¿sí? Ya era grande, pero aquí
aparecerá vamos a decir, con un mayor predominio. Sí, con un mayor predominio. Aquí también vamos a tener a Francia y vamos a tener también aquí en Alemania, que tú sabes que son los que se desarrollaron grandemente durante la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? También aparecerá, ¿qué cosa? La exportación de grandes capitales a sus zonas de influencia. ¿Qué quiere decir? Que si Inglaterra, por ejemplo, tenía su colonia en Sudáfrica, ¿no? Por aquí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Su capital, sí, lo va a invertir aquí, estableciendo aquí, ¿qué cosa? Fábricas, empresas, ¿no? Y aprovechando los recursos, la mano de obra y vendiendo incluso en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, exportación de grandes capitales a sus zonas de influencia. Y en el caso de Inglaterra, tiene también tiene colonias en Asia también. Si tiene colonias en Oceanía también. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo exportación de grandes capitales. ¿Sí? También aparecerán las empresas multinacionales, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué es una empresa multinacional? Aquella pues que tiene presencia en distintas naciones, ¿sí? Antes lo normal pues era, pues mira, yo soy la Bayer, ¿no? Laboratorios Bayer en Alemania. Entonces yo vendía mi producto solo en Alemania. Pero tú sabes que al día de hoy tenemos productos, pues imagínate, ¿no? Tú revisas tus zapatillas, ¿no? Que dice Made in Indonesia. Made in Vietnam. Y tú ni sabes dónde Michi Vietnam, pero tú tienes ahí tus zapatillas. ¿Qué ha pasado? Estamos hablando de una empresa multinacional que lleva sus productos, ¿sí? A todas partes del mundo. De igual forma con los laboratorios, de igual forma con las cadenas de comida rápido, por ejemplo, ¿no? KFC, McDonald's, la Coca-Cola, ¿no? Siempre dice, don país a donde vaya vas a encontrar una Coca-Cola. Es una empresa multinacional, ¿sí? Y nacerán ¿desde dónde? Desde aquí, desde el imperialismo, cuando ellos trasladan sus capitales a otros lugares y sobre todo a sus zonas de influencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas del imperialismo? Las causas van a ser varias, chicos, ¿sí? Dentro de las causas vamos a tener causas económicas, sobreproducción. Como yo tengo tantos productos en stock en mi fábrica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlos a otro lugar, tengo que venderlos. Si yo no tuviera tantos productos, pues no me interesaría, ¿no? Que tengo poquito, ¿no? Con la justa si puedo abastecer mi mercado interno, ¿qué voy a abastecer el mercado externo? Pero en este caso estamos hablando de que ellos tienen una sobreproducción. Entonces, ¿necesitan qué cosa? Necesitan vender eso. Por eso es que van a buscar qué cosa? Nuevos mercados. Sí, nuevos mercados. Ya tienen su mercado interno dominado. Ahora, ¿qué cosa buscan? Dominar el mercado externo. Sí, así sea obligados. Búsqueda de nuevas materias, no, más materias primas, porque ya tienen sobreproducción, pero quieren los mercados para seguir vendiendo. Pero esos nuevos mercados lo que van a generar es qué cosa, que ellos necesiten, ¿sí? Que ellos necesiten nuevas materias primas, más materias primas para seguir vendiendo, seguir produciendo y seguir vendiendo. ¿Sí? Entonces, las causas del imperialismo están en relación, ¿qué cosa? Principalmente a la parte económica. Sí, principalmente la parte económica, sobre producción, búsqueda de mercados y materias primas. A nivel político, ¿cuáles serán las causas? Primero, búsqueda de prestigio internacional. ¿Te imaginas tú, sí, te imaginas tú, agarras y Perú, imagínate, ¿no? Tengo colonias en Asia, tengo colonias en Europa, tengo colonias en Oceanía, tengo colonias en África. ¡Wow! Qué fuerte que eres, ¿no? Qué interesante. Mira, Perú tiene colonias en todos lados. ¿Qué es lo que buscaban en este caso estos imperios? Claro, Perú no era un imperio, ¿no? Pero Inglaterra, Francia, Alemania, y sí. Entonces agarra, en este caso estos imperialistas, ¿no? Agarra y dice, mira, ¿cuántas colonias tengo? Tú no tienes, ¿verdad? Prestigio internacional. Adicional a eso, control geopolítico. ¿Te imaginas tú que a Inglaterra lo quieren atacar? Imagínate, no, desde América lo quieren atacar, pero él tiene su colonia en América.
donde tiene todo su capital y donde por supuesto va a tener qué cosa, el ingreso fácil de armas para que defienda y de donde sea va a poder atacar. ¿Me quieren atacar en Europa? Yo desde Europa me defiendo. ¿Me quieren atacar en África? Yo tengo mi colonia en África, desde África me defiendo. Desde Oceanía me defiendo. Desde Asia me defiendo. ¿Verdad? Entonces, el tener colonias me permite también tener ¿qué cosa? Control geopolítico. ¿Sí? Control geopolítico. Ahí lo vamos a tener. Otra de las causas ideológicas. Tenemos el nacionalismo. El nacionalismo, en este caso, se va a relacionar con esta exaltación, ¿no? Exaltación de la raza, exaltación de la etnia, dice yo soy superior, ¿verdad? Eurocentrismo, se consideran ellos qué cosa? Lo mejor. Sí, lo mejor. Eso está relacionado directamente con el racismo, ¿sí? Yo soy superior, por ende yo puedo y debo, ¿qué cosa? Debo pues tomar los otros territorios y poder, ¿qué cosa? Civilizarlos, ¿verdad? ¿Qué es qué son esos morenos, esos negros que están ahí, no se visten, miren, andan todos calatos, no conocen a Dios, no saben leer, no saben escribir, ¿no? Entonces, ellos lo que van a buscar es justificar el estar ingresando a esos territorios. Sí, justificar ingresar a esos territorios. ¿Y lo van a hacer a través de qué? De la famosa labor misionera y civilizadora. ¿Sí? Ahora, ellos eran bastante racistas, la verdad, ¿no? Por eso tú vas a ver aquí que en las caricaturas de la época, pues en este caso te van a mostrar ello, ¿no? Cómo, en este caso, las distintas naciones, ¿qué es lo que están haciendo? Están ingresando a África, ¿sí? Y todo, vean, con sus banderas ingresan y reclaman qué cosa, territorio africano, ¿sí? Y tú puedes observar aquí este hombre sentado, ¿sí? Pero está dormido, porque al parecer no se da cuenta que en realidad él también es fuerte, ¿verdad? Que él también es fuerte y que debe de defender su territorio. ¿Verdad? Entonces no forman los hombres chiquititos, los europeos chiquititos aquí, pero en este caso este hombre africano que está dormido y que evidentemente es fuerte, sí, aún no despierta y se deja qué cosa dominar, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Causas sociales. El aumento poblacional. Este aumento poblacional, como yo les mencioné hace un momento, se debe a la segunda revolución industrial, pues, las mejores, la condición de vida, genera pues una gran explosión demográfica. Entonces, cuando se tengan nuevas colonias, a esas nuevas colonias también voy a llevar ¿qué cosa? También yo llevaré mi gente. Mi gente se irá, no solo va a ir mis grandes capitales, sino que las personas dueñas de esos grandes capitales, población que tiene que ir a trabajar a esas zonas, ¿verdad? Los voy a, ¿qué cosa? Los voy a, básicamente los voy a hacer migrar, ¿sí? De esa forma voy a reducir la presión demográfica, ¿qué cosa? En las ciudades europeas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener las causas del imperialismo que tú notarás en este caso son varias. Ahora, vamos a tener, ¿qué cosa? La conferencia de Berlín. Esta conferencia básicamente lo que nos va a dar, ¿qué cosa es? Es un intento por parte de Alemania de, en este caso, juntar a las principales potencias para hacer ¿qué cosa? Para poder establecer criterios de división para poder intervenir en África. La idea era pues no chocar entre nosotros, ¿verdad? Y poder delimitar. Es por eso que algunos de los territorios, en este caso, tú vas a poder observar de este lado, tienen líneas rectas en su división. ¿Por qué tienen líneas rectas? Porque básicamente lo que habían hecho estas potencias europeas era dividirse, como si fuese una torta. ¿No? Míralo tú por Sudán, una línea recta. Mira, de este lado también, mira, líneas rectas, ¿sí? De este lado también, mira, parece literalmente, ¿qué cosa? Un rompecabezas, ¿sí? Un rompecabezas, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Ahora, Alemania no va a salir tan, vamos a decir, tan bien beneficiada, ¿sí? A pesar de sus intentos por establecer criterios para no pelearse entre ellos, queda rezagada en cuanto a colonias. ¿Quiénes sí van a tener ese beneficio porque habían iniciado
con la colonización desde mucho antes, pues vamos a ver que será Inglaterra. Inglaterra tiene colonias en todos los continentes, ¿sí? En Asia, en África, en América, en Oceanía. ¿Cuáles van a ser cuáles vienen a ser sus colonias? En Asia, India; en África, Egipto, Sudáfrica; en América, Canadá, Belice; en Oceanía, Australia, ¿sí? Entre otros. Ahora, ¿recuerdas que yo les mencionaba que llevan su capital hacia esas zonas, a las zonas de influencia? Pues si tú agarras y sacas un poquito la cuenta, vamos a decir, en África no todos los países son pobres, o todos los países son pobres, no todos los países son pobres, ¿sí? Es una idea errónea de que todos son pobres, no, no son pobres. Es más, tú vas a ver que en África el país más desarrollado, sí, el país más desarrollado económicamente es Sudáfrica. Y Sudáfrica, ¿qué cosa fue? Fue colonia de Inglaterra. Es más, en Sudáfrica tú vas a encontrar personas blancas. ¿Por qué? Porque han sido en este caso los descendientes ingleses que quedaron aquí, ¿sí? Que quedaron aquí. Ahora, vamos a ver también en este caso, en el caso de Egipto, sí, en el caso de Egipto también igualito. Vamos a ver que Egipto también está muy bien económicamente. Claro, en la actualidad por la parte del turismo y todo eso, pero vamos a ver, ¿no? Que han quedado rezagos, vamos a decir, de la influencia que en algún momento tuvieron, sí, por parte de estas grandes potencias, ¿ok? Ahí lo vamos a tener en el caso de Canadá, Belice también, ¿sí? En el caso de Francia, por ejemplo, tiene también, tiene colonias en todas partes, ¿no? Indochina, Argelia, Guyana y Nueva Caledonia. Sin embargo, tú estás viendo que Alemania no tiene, sí, no tiene colonias en Asia, no tiene colonias en América, solo va a tener donde en África y en Oceanía, donde destacan Camerún y Islas Marianas. Sí, Islas Marianas. Ahora, ellos no van a ser los únicos, en este caso, vamos a decir los únicos colonialistas, ¿sí? Vamos a tener más. España, Italia, vamos a tener en este caso Portugal, Bélgica. Entre ellos básicamente se habían repartido. Mira, tú, bueno, Francia, Reino Unido es los que en este caso tienen más, si tú notas. Francia, Reino Unido, en este caso tiene pues Argelia, África Occidental, África Ecuatorial, Gran Madagascar. Reino Unido tiene pues, Egipto, Sudán, Nigeria, Costa de Oro, Sierra Leona, África Oriental, Rodesia, Sudáfrica, ¿sí? Y acá incluso hay muchos más acá chiquititos también, ¿sí? Ah, tienen mayor cantidad de colonias. Alemania, Alemania pues, tiene África, sudeste, Alemania, nada más. Camerún, aquí. Y África Oriental Alemana, ¿sí? Y en Oceanía, Islas Marianas, ¿sí? Poquitísimos, ¿verdad? Poquitísimo. Lo que va a generar en Alemania, ¿qué cosa? Un sentido de querer tener colonias a como de lugar. Sí, querer tener colonias a como de lugar. ¿Ok? Ahora, otra de las imágenes interesantes del proceso, en este caso de imperialismo, viene a ser cómo en este caso las imágenes nos muestran, ¿no? Mira, tú vas a ver aquí cómo la civilización está imponiéndose a quién, a China, ¿sí? En este caso, mira, esta colita, había una película, Shaolin me parece que se llamaba, o el personaje se llamaba así, mira, y aquí le están cortando, ¿qué cosa? Esta colita que es típica de aquí, de los nobles chinos, pero ¿quién se le está cortando? La civilización que está siendo representada por una blanca, vestida de blanco, ¿verdad? Y le está cortando su colita, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, está sobre qué cosa, sobre la tierra, ¿verdad? Ahí está. Por otro lado, en esta otra imagen tú vas a poder ver si la guerra entre la civilización, mira, acá dice civilización, ¿sí? ¿Contra quién? Contra la barbarie, ¿sí? El barbarismo que dice aquí, ¿sí? Y lógicamente la civilización, curiosamente, ¿qué es lo que tiene? Armas de fuego. ¿Verdad? Armas de fuego. Y la barbarie, en este caso, miren su ropa, su vestimenta, ¿no? Y tiene qué cosa, básicamente, ¿no? Arcos, flechas, ¿no? Pelean con caballos, ¿no? Que es un poquito lo que te busca representar de lo que se vivió en este proceso, en este caso de neocolonización. ¿Sí? Ahí está.
Vamos ahora, sí, por la Primera Guerra Mundial. Ahora, una consecuencia del imperialismo, chicos, viene a ser la Primera Guerra Mundial. Sí, viene a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque esta necesidad de buscar colonias, de pelearnos por el control de las colonias, va a terminar derivando, ¿qué cosa? En una guerra. Sí, va a terminar derivando en una guerra. ¿Sí? Básicamente, los inicios del siglo XX van a significar para el mundo, ¿sí? El apogeo de lo que viene a ser el sistema capitalista. Pero con esto también va a venir, ¿qué cosa? Las fuertes rivalidades por el control, como yo les menciono, de las colonias, ¿sí? En este caso, las rivalidades, la competencia estará por parte de quién? Por parte de las potencias tradicionales europeas, ¿sí? Que en este caso, pues, la situación, vamos a decir, no de pelea por las colonias, por el control territorial, se acrecentará más cuando aparezcan nuevas potencias, ¿sí? Nuevas potencias. En este caso, Alemania, en este caso, Italia, incluso potencias como lo va a ser Estados Unidos y Japón, ¿sí? Estas en este caso van a terminar derivando en que pues en todos los continentes tengamos ciertas potencias que van a atentar contra las potencias tradicionalistas europeas, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el centro principal de estas guerras va a ser ¿qué cosa? Va a ser Europa, ¿sí? Ahora, esta Gran Guerra, porque era así como se llamaba inicialmente la Gran Guerra, ¿sí? Fue llamada así porque fue la primera en la que, vamos a decir, una gran cantidad de países participaron. Ahora, le decimos guerra mundial, ¿por qué? Porque no porque todos los países hayan participado, sino porque las consecuencias, sí, las consecuencias de esta guerra van a, en este caso, terminar, en este caso, afectando o incluso beneficiando a todos los países. O sea, todos van a estar, en este caso, metidos en la guerra. En el caso del Perú, por ejemplo, tú sabes que con la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que va a ocasionar en el caso peruano? Que se eleven las exportaciones, ¿verdad? Eso es beneficioso para el Perú. Sí, claro que después ya acaba la guerra y nuevamente decaen las exportaciones, pero inicialmente se ve muy beneficiada. Y no es que Perú haya estado inmersa en la guerra, ¿verdad? Pero estamos viendo que sus efectos, sus consecuencias, pues terminan arrastrando a todos, positivo o negativamente, ¿ok? Ahora, vamos a ver que la Primera Guerra Mundial va a tener la formación de bloques militares, ¿sí? Bloques militares. Estos bloques militares, en este caso, van a ser conocidos como la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada ¿por quién? Por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Aunque tú sabes que Italia, ¿sí? Al final, bueno, no al final, no, al inicio de la guerra, cuando empiezan ya en este caso los enfrentamientos en 1915, decide ¿qué cosa? Decide cambiar de bando, ¿verdad? Y se pasa a la Triple Entente, ¿sí? A pesar de ello, vamos a ver pues que Italia no va a ser tan, vamos a decir, tan fuerte o tan decisivo, ¿no? El cambio, vamos a decir, de un bando al otro, no va a ser decisivo para decir que uno u otro ganó o perdió, ¿ok? Ahora, vamos a ver que las ventajas de la Triple Alianza estaban ¿en qué? En que ellos pues contaban con un gran ejército. Este ejército está preparado, ¿sí? Preparado por su ubicación también geográfica, porque estaba en medio, ¿verdad? Tú vas a poder observar que en este caso Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro están en medio, es decir, que desde ahí podían atacar hacia el lado occidental, ¿sí? O podían atacar hacia el lado oriental, ¿verdad? Que era donde estaban sus enemigos, ¿sí? Ahora, vamos a ver que, bueno, podemos decir que esas son pues una de las ventajas que tenían estos, ¿verdad? Ahora, del otro lado, sí, bueno, de la Triple Alianza también tiene en este caso dos países que se van a agregar, que es el Imperio Turco Otomano y Bulgaria en 1915, ¿no? 14 y 15 que se van a agregar también en este caso a lo que viene a ser la guerra, una vez estallada la guerra. Por otro lado tenemos a la Triple Entente. En la Triple Entente, ¿qué países van a estar? Rusia, Gran Bretaña y Francia, ¿sí?
Y aquí se van a sumar la mayor cantidad, en este caso, de países, desde Serbia, Rumania, Bélgica, Grecia, Portugal, Italia, Japón, el mismo Estados Unidos, ¿sí? E incluso colonias como lo van a hacer la India, Canadá, Nueva Zelanda, Austria, ¿sí? Pero Australia, ¿sí? Ahora, todos en conjunto, a la Triple Entente se le conoce como los aliados. Y no confundirlo, ¿ya? Porque a veces pensamos que los aliados son la Triple Alianza, y no, a los de la Triple Entente se le conoce como los aliados. Sí, a los aliados. Al otro, en este caso, lo vamos a conocer con sus nombres propios, el nombre propio de sus países, nada más. ¿Sí? Ahora, la fuerza de la Triple Entente estaba en dónde? En su potencia naval, porque lógicamente vamos a tener ahí a Gran Bretaña, ¿sí? O Inglaterra, pero lo mismo, ¿sí? Que tenía pues básicamente el control, el control de los mares, ¿sí? Su ejército era mucho, pero mucho más numeroso, ¿sí? Y básicamente pues al tener un montón de colonias tenía garantizado qué cosa, los recursos y los hombres para la pelea, ¿sí? Para la pelea, para el enfrentamiento. Ahora, los antecedentes de la Primera Guerra Mundial vienen a ser la paz armada. La paz armada básicamente viene a ser este periodo donde, ¿sí? Vamos a ver pues que se van a caracterizar las potencias por tener qué cosa, este resentimiento, ¿no? Bueno, ese, más que resentimiento, ese sentimiento nacionalista que va a ocasionar que ellos en este caso se puedan armar, ¿sí? Se pueden armar y decir, mira, yo tengo este buque de guerra, ah, mira, yo tengo dos buques de guerra, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Una carrera armamentista. ¿Sí? Aquí también con la paz armada surgen estos bloques militares, ¿sí? Y que poco a poco pues van a ir, ¿qué cosa? Provocando una crisis internacional que terminará acabando en guerra, ¿sí? Eso viene a ser en este caso la paz armada, ¿sí? Ahora, las tensiones van a estar ahí en la paz armada, pero nadie daba, ¿qué cosa? Nadie daba pues el primer ataque, ¿sí? En este caso no hubieron ataques, por eso es que se le llama paz armada. Todos preparados para qué? Para el enfrentamiento, pero nadie daba, ¿qué cosa? Nadie daba el primer, en este caso, el primer ataque. Dentro de las causas podemos mencionar que son causas básicamente económicas, políticas, sociales. Pero dentro de las causas económicas, ¿qué va a estar? El afán imperialista. ¿De qué? De las potencias, por poder controlar qué cosa? Los mercados. Sí, poder controlar los mercados. Dentro de las causas políticas, vamos a mencionar qué cosa, la carrera armamentista, ¿sí? Importante, ¿no? Dentro de las paz armadas, porque todos estaban en este caso, los estados estaban mejor preparados militarmente, ¿sí? Y ya se habían, en este caso, acabado, pues, ¿no? Las soluciones por vías diplomáticas, ¿sí? Y todos se habían básicamente aliado, ¿no? Ante una posible guerra, ¿sí? Ahora, esa necesidad de, vamos a decir, de seguridad, ¿no? De evitar la guerra, ¿sí? Se terminó cuando ellos empezaron, ¿qué cosa? Las alianzas, como yo les menciono, ¿sí? Ya que no había ninguna garantía para que pues la paz pudiera continuar, ¿sí? Ahora, dentro de la parte política también podemos mencionar las pugnas territoriales. ¿Sí? Especialmente, sí, especialmente por esta zona conocida como los Balcanes, ¿sí? Los Balcanes, ¿sí? Que en este caso, pues, se peleaban, ¿sí? Muchos por recuperar, en este caso Francia, la famosa guerra franco-prusiana, ¿sí? Donde pues estaban peleando Alsacia y Lorena. ¿Sí? Rusia, por ejemplo, y el Imperio Austrohúngaro se peleaban específicamente por la zona de los Balcanes, ¿sí? En este caso, vamos a ver que las causas políticas básicamente vienen a ser qué cosa, el control de las colonias, ¿sí? Y por otro lado, pues vamos a ver qué cosa, las causas sociales. Y dentro de las causas sociales está qué cosa, el nacionalismo, ¿sí? ¿Cómo que el nacionalismo? Claro que sí, en este caso, la guerra se va a mostrar como una alternativa, vamos a decir, a la solución del problema, ¿qué cosa? De estas élites que se van a enfrentar. El nacionalismo te hace pensar a ti que tu raza es superior, que tú eres el mejor y que lo vas a demostrar ¿dónde? En el campo de batalla.
¿sí? En el campo de batalla, ¿sí? Entonces vamos a ver que la exaltación nacionalista viene a ser ¿qué cosa? La causa social, ¿sí? La causa social de la guerra, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el pretexto? O que se conoce también como el detonante de la guerra, ¿sí? El detonante de la guerra estará en relación, ¿qué cosa? A la muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿sí? Heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Él, en este caso, había estado donde en la ciudad de Sarajevo. Sí, Sarajevo era la capital, ¿sí? En este caso, la provincia de Bosnia, ¿sí? Bosnia era un territorio, sí, bueno, no solo murió él, sino también su esposa. Siempre mencionamos solo al archiduque, pero también murió su esposa, ¿sí? Ahora, vamos a ver que él va a sufrir un atentado, van a fallecer, él y su esposa van a fallecer, ¿sí? Ahora, este hecho estuvo cometido, ¿sí? Por el famoso Gavrilo Princip. Este era perteneciente al grupo terrorista conocido como la Mano Negra, ¿sí? Esto va a provocar, ¿qué cosa? Una crisis internacional, ¿sí? Una crisis internacional entre Austria-Hungría, que era aliado de quién? De Alemania, ¿sí? Y Serbia, que estaba siendo apoyada ¿por quién? Por Rusia. Sí, por Rusia. Vamos a ver, sí, vamos a ver que esta crisis, sí, esta crisis se dará ¿por qué? Porque en este caso los serbios, sí, los serbios, en este caso no permiten el ingreso de las investigaciones austrohúngaras a su territorio, ¿sí? Porque ellos en este caso le dicen, pues, ¿no? Que en este caso los responsables son la mano negra, ¿sí? Pero ellos lo que querían es que Austro-Hungría quería que ellos mismos ingresaran al territorio para poder intervenir judicialmente sobre, en este caso, este grupo terrorista. Pero lógicamente, pues Serbia no iba a permitir el ingreso de ellos, ¿verdad? Es así que Serbia es amenazada por Austro-Hungría, ¿sí? Por Austro-Hungría y Austria-Hungría lo que hace es hacer uso de qué? De su sistema de alianzas, ¿sí? ¿Quién lo apoya? ¿Quién apoyaba a Austria-Hungría? Lo apoyaba Alemania, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Alemania, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va primero pedir que los demás países se tornen, ¿qué cosa? Neutrales, es decir, que no intervengan. Pero lógicamente los otros no van a hacer caso, ¿no? Porque le tendría que hacer caso a Alemania, ¿verdad? Y ante eso, básicamente, el sistema de alianzas, ¿qué va a hacer? Se va a activar. Rusia sale en defensa de quién? ¿Dónde tenemos Rusia? Sí. Bueno, primero, Alemania sale en defensa de Austria-Hungría. Austria-Hungría le había declarado básicamente la guerra ¿a quién? A Serbia, porque Serbia está de este lado, ¿sí? Sí, Serbia está de este lado. Austria-Hungría le había declarado la guerra a Serbia. Pero ¿quién va a salir a la defensa de Serbia? Rusia, ¿sí? Y es así como se activa, ¿qué cosa? El sistema de alianzas, porque a Rusia, ¿quién la tiene que apoyar? Francia y Gran Bretaña. Y a Alemania, ¿quién la tiene que apoyar? Italia. Sí, Italia. Y de esa forma vamos a ver que para 1915 básicamente todas las potencias se habían declarado la guerra. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que los movimientos iniciales de este enfrentamiento estarán en torno a dos frentes. También regresamos aquí al mapita. Tú vas a ver que todo lo de amarillo viene a ser la triple alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Cuando ellos lo que quieren hacer en este caso es ir a atacar Francia, van a tener que pasar por dónde? Primero atacar acá lo que viene a ser Bélgica. Este lado de aquí viene a ser conocido como el frente occidental. ¿Sí? Frente occidental. Y para el lado ruso, porque ellos pueden atacar desde esos dos lados, es conocido como el frente oriental. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, los movimientos iniciales, como les digo, primero Alemania inicia invadiendo Bélgica, pasando por Bélgica para poder llegar a Francia, ¿sí? Aquí vamos a ver que Alemania no logra vencer a Francia cuando ya está en su territorio, ¿sí? Esta primera batalla se llama la batalla de Marne, primera batalla de Marne, ¿sí? Primera batalla de Marne. Recuerda, Alemania cruza Bélgica, invade Francia, pero es detenida en la batalla de Marne, ¿sí? En este caso vamos a ver, ¿sí? Que ante el fracaso
¿sí? Ante el fracaso de los alemanes, porque aquí también es importante recordar, los alemanes estaban aplicando lo que se conoce como el plan Schiffen. El plan Schiffen básicamente era qué cosa? La planificación de una guerra rápida y simultánea, atacando en distintos frentes, ¿sí? Atacando en este caso dos frentes, pues frente occidental y frente oriental. Pero la idea era qué cosa? Acabar con los franceses, luego ir por los rusos y básicamente dominar. ¿Verdad? Pero ellos creían que la Triple Alianza no iba a poder resistir este ataque, pero se equivocaron, porque la Triple Alianza estaba muy preparada. Ellos supuestamente tenían que atacar primero a Francia y vencerlos, no lograron. Entonces agarra cuando ellos van y quieren atacar el frente oriental, dice, ya no pudimos por acá, ya vamos por el frente oriental. En el frente oriental, los alemanes van a derrotar a los rusos. Sí van a derrotar, porque ¿qué sucede con Rusia? Rusia está desfasada. Rusia no está industrializada. Rusia se había quedado en el feudalismo. Su población era principalmente, ¿qué cosa? Su población era principalmente agrícola. Se dedicaba al trabajo de la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando los alemanes ingresan a Rusia, ¿sí? Van a pelear en la batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos Masurianos, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver que derrotan a los rusos, ¿sí? Derrotan a los rusos, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que los rusos, adicional al ataque de los alemanes, van a recibir, ¿qué cosa? El ataque por el sur del Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro, por aquí va a ingresar el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Básicamente, el frente oriental está tomado por los alemanes, bueno, en este caso por la Triple Alianza, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que cuando ellos regresan, los alemanes regresan para el lado occidental, van a tener que pelear en lo que se conoce como la guerra de trincheras o guerra de posiciones. Aquí vamos a ver que después de la batalla de Marne, Alemania pues había quedado completamente desvanecida su idea de tener una guerra rápida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se empieza a iniciar la batalla o el enfrentamiento de desgaste, ¿sí? Donde vamos a ver que desde las dos partes, sí, desde las dos partes van a empezar a atacarse. Sí, van a empezar a atacarse, movilizando en este caso sus ejércitos hasta esta zona, pero ninguno de las dos partes logra qué cosa, avanzar. Simplemente se establecen ahí en las fronteras y no permiten el avance. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que estas trincheras básicamente eran construcciones, no huecos, ¿sí? Habían hecho huecos en el suelo, ¿no? Y estos funcionaban a modo de, vamos a decir, de búnkers, ¿sí? De búnkers alambrados, ¿sí? Que se extendían por todo el frente, ¿sí? Por todo el frente, en este caso occidental de ambas, ¿sí? De ambos bandos, ¿sí? Ahora, era muy difícil poder romper, ¿sí? Romper, y básicamente lo que hacían las dos partes era consolidar sus posiciones ganadas, ¿sí? Ni uno de los dos avanzaba, simplemente se consolidaron ahí en su frontera, ¿sí? Aquí se va a empezar a hacer el uso de lo que viene a ser los ataques con gases de gas mostaza, ¿sí? El uso de los gases, ¿sí? El uso de los gases, ¿sí? Pero vamos a ver, como le digo, que ninguno de los dos, en este caso, logra avanzar. Ahora, en este frente se van a desarrollar en realidad, chicos, son un montón de batallas, pero dentro de las batallas que tenemos que mencionar, en este caso están las batallas de Verdún, están las batallas de Somme, donde, como les digo, no pueden derrotar ni Francia e Inglaterra. Pueden derrotar a Alemania como Alemania no puede derrotarlos a ellos. Es por eso que Alemania decide abrir, ¿qué cosa? El frente marítimo. En el frente marítimo, Alemania inicia el uso de submarinos, donde vamos a ver que con el uso de los submarinos vamos a tener qué cosa, que se va a dar un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo a lo que viene a ser, pues, en este caso, bloqueo del mar, en este caso Atlántico, en el Océano Atlántico Norte, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver que Estados Unidos dará por oficial su ingreso a la guerra. Ahora, Estados Unidos ya estaba presente en la guerra. Él le vendía armas ¿a quién? Le vendía armas al bloque de los aliados, ¿sí? A la Triple Entente.
Y vamos a ver pues que su ingreso a la guerra será de manera oficial luego de dos incidentes. El primer incidente es el transatlántico Lusitania, sí, en 1915, donde van a morir estadounidenses. Sí, mueren estadounidenses en este caso, eh, este derribamiento básicamente del transatlántico, ¿sí? Ahora, ellos no hacen nada, no ingresan a la guerra, se esperan un poco más. ¿Cuándo finalmente ingresan a la guerra? Cuando se hace la intersección del telegrama Zimmermann. ¿Qué decía el telegrama Zimmermann? Básicamente lo que indicaba, ¿sí? Lo que indicaba era cómo Alemania planeaba una alianza con México. ¿En contra de quién? En contra de los norteamericanos, ¿sí? Con esto buscaba que México ingresara a la guerra, sí, ingresara a la guerra, y a México se le prometía qué cosa, recuperar territorios que habían perdido con los Estados Unidos, ¿sí? Este telegrama es interceptado por quién, por los ingleses y se lo muestran en este caso a los estadounidenses. De esta forma, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. 1917. Movimientos finales. Tú sabes que la guerra no fue rápida, más bien la guerra fue una guerra de desgaste, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que en el frente oriental, cuando Alemania pues ya tenía dominado la zona oriental, los rusos estallan, ¿qué cosa? Estallan una revolución. Si hacen estallar la revolución, que básicamente significa la caída del gobierno de los zares. Nicolás II va a caer, ¿sí? Toma el poder ¿quién? Toma el poder Lenin. Lenin es el que va a ordenar ¿qué cosa? El retiro de Rusia de la guerra a través del tratado Brest-Litov. Se retiran de la guerra, entregan territorios, no importa, igual Rusia es grande, no vamos a sentir los territorios entregados, ¿sí? Por otro lado, ellos se están retirando de la guerra, pero si pudiéramos pensar de que, uy, la Triple Entente va a quedar en este caso desarmado, ¿no? Porque ya Rusia no está, en realidad no les va a afectar nada. Uno, porque Rusia no aportaba mucho, que digamos, ya les mencioné, Rusia no estaba industrializada, no estaba preparada para una guerra, y por otro lado es Estados Unidos quien compensa la salida de Rusia, ¿sí? Y Estados Unidos viene descansadísima, no tiene desgaste, está completito su ejército, ¿verdad? Entonces el ingreso de Estados Unidos favorece a los aliados. ¿Cómo se da la guerra en este caso en el lado occidental? Lo que vamos a observar es que se desarrollará la segunda batalla de Marne, donde Alemania perderá. Tendremos aquí la derrota final, lo que los va a obligar a que sus generales, ¿qué cosa? Firmen lo que se conoce como el armisticio de Compiègne. Alemania se rinde, pero Alemania se rinde ¿cuándo? 1918. 18, profesora, no, es 1919, no, en este caso se, eh, se rinde en el 18, ¿sí? Y profesora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos como fin de la guerra 1900, recién 1919? Es más, noviembre del 18, noviembre de 1918. ¿Y por qué el Tratado de Versalles recién se firma en junio del siguiente año? ¿Sí? Porque vamos a ver, porque básicamente van a tener casi 7 meses, 7 meses, 6 meses, ¿verdad? Para que puedan redactar, sí, puedan redactar el final, en este caso de Alemania. El Tratado de Versalles, básicamente, lo que va a hacer es en el plano internacional, sí, en el plano internacional, lo que busca es qué cosa, que Alemania primero se declare responsable de la guerra. Como responsable de la guerra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pagar indemnizaciones, va a ceder sus colonias, va a entregar territorios a los vecinos, ¿sí? A los vecinos países. Y también deberá de reducir sus fuerzas militares a tan solo 100.000 efectivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que Alemania queda presionada tanto económica como políticamente, ¿sí? Alemania considera que el Tratado de Versalles es como la guillotina para ellos.
el Tratado de Versalles es su guillotina, ¿no? Y aquí, mira, vamos a observar, ¿no? Cómo están en este caso, ¿no? Siendo obligados, ¿no? Obligados. Es lo que ellos consideran el Tratado de Versalles, ¿no? Para Alemania de 1919, ¿sí? Ahora, ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar, pues, que en Alemania crezca ese resentimiento. ¿Hacia qué cosa? Hacia los países vencedores de la guerra, ¿sí? Y va a ocasionar de que ese resentimiento termine derivando en movimientos nacionalistas que se desarrollaron en Alemania, el famoso nazismo, ¿sí? Ahora, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial vamos a tener 20 millones de fallecidos, desintegración de los imperios austrohúngaro, turco-otomano y ruso, y la formación de nuevos estados en Europa, porque estos imperios que se van a desintegrar terminarán derivando, ¿qué cosa? En países independientes. Finlandia, Estonia, Letonia, ¿sí? Adicional a eso, vamos a ver, sí, vamos a ver que se va a reconfigurar el mapa de Europa, ¿no? Esto con la cesión, vamos a decir, pues, de territorios por parte de Alemania, ¿sí? Por parte de Alemania eh, por parte de Alemania a los nuevos, en este caso, países formados, ¿sí? Y a las potencias, por supuesto, ¿sí? Ahora, vamos a ver que como último punto, ¿sí? De consecuencia a mencionar en esta clase será la creación de la Sociedad de Naciones. La idea era poder establecer qué cosa. Bueno, el objetivo era que esta institución pudiese garantizar la paz mundial, velar por la paz mundial e impedir el desarrollo de una nueva guerra, ¿sí? De una nueva guerra, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Muy bien. Pasemos, chicos, ahora a las preguntas, por favor. Pregunta uno. A ver. Nos habla características, en este caso, del liberalismo político, ¿sí? La respuesta aquí viene a ser la C. Chicos, uno, respuesta C, libertad de los derechos individuales, ¿sí? El principio de la soberanía popular, ¿sí? Y la independencia de los poderes del Estado. Protección a las tradiciones religiosas, no, porque estamos hablando de liberalismo. Lo que el liberalismo sí propone viene a ser la tolerancia religiosa, pero no protección de las tradiciones, no, no, no. Es libertad nada más, sí, tolerancia. Derecho de asociación de los trabajadores, eso viene a ser básicamente socialismo, ¿ok? Pregunta 2. Esta imagen, chicos, que se suele confundir con la Revolución Francesa de 1789, en realidad no. Esta imagen, bueno, es una pintura, representa la Revolución Francesa, pero de 1830, ¿sí? Donde tú vas a poder ver qué cosa. A un estudiante que está representado aquí como un jovencito con sus armas y tiene su mochilita, mira, tiene su morral, ¿sí? Ves aquí a el obrero, ¿sí? El obrero, ¿sí? Y tienes aquí quien al burgués, ¿sí? Al burgués. Y aquí tienes quien a la famosa libertad guiando al pueblo, ¿sí? Que tú ves esta libertad también bien achorada, porque tiene su bandera de este lado, pero ¿qué cosa tiene acá? Tiene su rifle, ¿sí? Tiene su rifle, ¿sí? Dos barcos. Pregunta 3. En la pregunta 3 nos piden, a ver qué nos están pidiendo. Consecuencias, sí, consecuencias que se pueden resaltar, dice, ¿no? De este proceso de la segunda revolución industrial. Aquí la respuesta viene a ser barco, ¿sí? Barco, chicos. Intensa migración, sobrepoblación y la necesidad de recursos en nuevos mercados. Pregunta 4. En la pregunta 4 vamos a tener como, esto está facilito, ¿ah? La respuesta es la D, imperialismo colonial y Primera Guerra Mundial. Y en la pregunta 5 tenemos como respuesta la A, ¿sí? El desarrollo industrial, la rivalidad del Imperio Austrohúngaro y la paz armada y la creciente industria bélica de las potencias. ¿De chicos? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy.